Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Alguna vez te sentiste que eras como invisible para tu familia o que tus emociones no eran tenidas en cuenta o que todas las cosas giraban en torno a una persona en particular en tu familia y no eras precisamente a vos o en vos? Bueno, si te resuena un poco esta pregunta o esto que estoy contando, te cuento de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Quizás naciste o conociste una familia narcisista y no te diste cuenta. De eso vamos a estar hablando hoy un poco. ¿Qué es una familia narcisista? ¿Qué dinámicas viven o se ocurren en una familia narcisista? ¿Y cómo podemos aprender de ellas a través de la bioneuroemoción y de la gestión emocional a reconocerlas, a ver en qué forma puede estar condicionándonos y cómo podemos transformar esas dinámicas en nuestra vida si es que te tocó vivirlas? Pero bueno, primeramente vamos a conversar, ¿no? Y explicar un poco qué es la familia narcisista. Y cuando me refiero a familia narcisista, me refiero a un hogar dominado por uno o más de los padres narcisistas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es una persona que en general monopoliza el poder y de forma sutil e ingeniosa va invalidando el poder, la integridad y el potencial del resto de los miembros de su familia y muy particularmente en especial de sus hijos. El narcisismo, como hemos conversado en otros momentos, en realidad es un espectro, ¿sí? Es un trastorno espectral. ¿Qué significa? Que puede ir desde unas características que pueden presentarse leves hasta características que pueden llegar a presentarse quizás un poco más extremas. Lo importante es comprender que a veces, o una persona que sea narcisista, la característica fundamental es que suele centrarse en sí misma. ¿Sí? Una persona narcisista se centra en sí misma hasta el extremo de no poder sentir empatía o no poder brindar el apoyo emocional a los demás, ¿no? En particular, cuando la familia es narcisista y el padre justamente o la madre es narcisista, no representan un ideal que tenemos en nuestra mente de lo que debería ser una madre o un padre. No condicen estas características con lo que sería un padre ideal. Entonces, hay muchas dinámicas, diferentes dinámicas que pueden llegar a ocurrir en una familia narcisista. Vamos a enumerar algunas de ellas, algunas nada más. Pero antes de eso quiero contarles que todas las características tienen como eje principal, ¿no? Que uno o ambos de los padres son incapaces de cubrir por completo todas las necesidades emocionales de sus hijos. Es por eso que los hijos criados en una familia de este tipo suelen tener dificultades para tener un sentido de identidad. Eso es lo que más los caracteriza a estos hijos. Tener su propio sentido de identidad. Saberse personas individuales con una existencia que les corresponde a ellos, ¿no? Una identidad propia. Y existen dos clases de padres narcisistas. Un poco hablamos, creo, en otros encuentros, pero bueno, pueden existir padres narcisistas que sean absorbentes o pueden existir padres narcisistas que sean negligentes, ¿sí? No importa cuáles de los dos sea el caso, el impacto siempre suele ser el mismo. Si, por ejemplo, un niño que fue criado por un padre narcisista absorbente suele vivir en general reprimiendo sus deseos y sus anhelos. Vive reprimido y no logra desarrollar un sentido propio de su autonomía o de una identidad sana. Y si por el contrario un niño fue criado con un padre negligente, un padre narcisista que sea negligente, este niño va a estar tan ocupado en llamar la atención que termina teniendo una identidad nula o una identidad inestable, ¿sí?
porque justamente está continuamente queriendo llamar la atención para que se lo vea, ¿no? Para que se lo reconozca. Entonces, ambas clases de crianza tienen o se caracterizan por lo mismo, por la falta de empatía, por no poder conectar o estar en los pies o en los sentimientos de estos hijos, ¿sí? Una falta de empatía y una incapacidad de tratar a los hijos con amor. Y eso es lo que termina marcando la historia de estos hijos en general. Como un narcisista no puede, esto es una característica, ¿no? Un narcisista en general no puede identificar, no puede procesar, lidiar sus propios estados emocionales. Por lo tanto, tampoco es capaz de comprender los estados emocionales de los demás, ni siquiera las de sus hijos. Están, digamos, incapacitados en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Este hijo tiene que cumplir una fachada. Se espera que este hijo cumpla una fachada que satisfaga las necesidades de este padre o de esta madre. El hijo no puede fallar ni tener defectos, porque todo eso puede llegar a afectar un poco la valía de este padre o de esta madre narcisista. En este tipo de relación o en esta relación madre-hijo, lo más importante en general son las necesidades de este padre o de esta madre. No hay posibilidad, no hay empatía de ver cuál es la necesidad del hijo, qué necesita el hijo, qué es lo que desea el hijo, qué es lo que quiere el hijo para estar bien, para pasarla bien. No se ve eso, se ve lo que necesita el padre, el deseo, quizás hasta reprimido, de este padre, ¿no? Que es proyectado a través de este hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa entonces con esta característica de base de un padre o una madre que no puede tener esta capacidad de empatizar con este hijo? El hijo, en general, crece con un sentido alterado de su identidad. Y piensen por qué, ¿no? Porque la identidad de este hijo, desde que nace y mientras va creciendo, va girando en torno o en pos de satisfacer a este padre o a esta madre, ¿sí? En realizar o actuar de manera de cubrir lo que mamá o papá necesita o lo que espera de mí para yo ser un hijo o una hija querida, ¿sí? Entonces, no gira en pos del anhelo o el deseo de este niño. Entonces, ya el foco está fuera de sí, está proyectado afuera en satisfacer la necesidad de papá o de mamá. Entonces, este hijo no puede identificar ni procesar sus propios sentimientos, porque no se está desarrollando viéndose a sí mismo, sino viendo qué es lo que necesita mamá y papá. Entonces, le es muy difícil conectar con su propio estado emocional, con lo que él realmente quiere y siente. Entonces, se fue sobreadaptando, ¿no? Esto pasó porque se sobreadaptó a agradar y a satisfacer a mamá y a papá narcisista. ¿Y cuál es el resultado de esto? Piensen o reflexionemos, ¿no? Si un hijo crece queriendo satisfacer continuamente la necesidad del otro, ¿cuál sería el resultado esperado? Este hijo va a tener confianza en sí mismo, este hijo va a poder actuar en función de lo que realmente siente, va a estar sujeto a su instinto, va a poder leerse cada vez que tenga que tomar una decisión o elegir con quién quiere estar o con quién no quiere estar. Seguramente le va a ser muy difícil, ¿sí? No va a poder tener esta confianza en sí mismo, en lo que siente. Y eso lo puede llevar después a un futuro a establecer relaciones codependientes, ¿sí? Porque ya la primera relación es de dependencia para con estos padres. Entonces, vamos a seguir ahondando, pero vamos a ir ahondando en el transcurso algunas de estas pautas, algunas de estas características de las familias narcisistas. Y después vamos a ahondar mucho más en una en particular que ya les voy a contar porque es la que me interesa conversar el día de hoy. Entonces, una de las características de las dinámicas que se pueden dar en una familia narcisista es que nadie es más importante que mamá o papá narcisista. Toda la atención se desvía en función de esta madre o de este padre y de los estados emocionales que tienen ellos.
O sea, todo va a girar en torno a que si están enojados o no, si están alterados o no, si están deprimidos, si están con un trastorno personal. Entonces, todo va a girar en función a ese estado, a esa conducta. Y en función de eso va a regir una atmósfera en la familia, ¿sí? Un hijo que se cría en esta estructura no puede, le cuesta poder desarrollar un sentido de su propio valor, ¿sí? O de la importancia que tiene. Porque claro, está mucho más preocupado o es mucho más importante adaptarse a qué, a no molestar a papá si está enojado, a no hacer cosas para alterar a mamá si está alterada, a no hacer algo o quizás hasta no estar muy feliz tampoco, no sentirse muy feliz si es que es hijo o hija de una madre que tiene depresión. Entonces, todo esto es para que mamá o papá no se enoje, para que no sufran a causa de lo que yo hago como hija. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hijo o esta hija puede pasarse la vida con una sensación de ser indigno, de ser menos. Y tener que sentir esa sensación de tener que estar como expensas, ¿no? O quizás hasta mendigar ser tenido en cuenta, ser querido, ser mirado. Una de las dinámicas que también puede llegar a ocurrir es la imagen, ¿no? Que la imagen es todo. La imagen es mucho más importante que otra cosa. Esto ocurre cuando para estas familias lo más importante es la apariencia, ¿sí? La apariencia es más importante que la realidad misma. Los sentimientos no son relevantes. No importa si a vos algo te molesta o no te molesta, te gusta o no te gusta, te hace bien o te hace mal. No se puede ver, no se puede leer. Si no importa, porque como nos vemos o como se ve para afuera es más importante que cómo es en verdad. Y reflexionemos una cosa. Para un niño, para un nene chiquito, es muy difícil reprimir su autenticidad. Es una característica muy explícita, muy clara, que un niño es espontáneo, que un niño es auténtico, que un niño en general demuestra su autenticidad de una forma natural. Pero cuando un niño tiene que reprimir su autenticidad, las emociones más intensas que siente, entonces, cada vez que tenga ese deseo de expresar lo que siente, puede que sepa que se va a exponer a una vergüenza, a un mal momento. Es una invitación a pasarla mal, ¿sí? Y si un niño crece pensando que cada vez que demuestra lo que siente la va a pasar mal, eso poco a poco va socavando, va poniendo por debajo su derecho a sentir, a expresar lo que siente. Este hijo aprende o esta hija aprende a ocultar lo que siente, a disimular su verdadero estado de ánimo, porque el mensaje, ¿no? El patrón es no exprese tus sentimientos, no expreses ni siquiera lo que sentís, porque si no se rompe la imagen de esta familia estipulada por lo que debe ser a través de los ojos de esta mamá o este papá narcisista. Piensen cómo todo eso luego se va replicando en la vida de este adulto, ¿no? En la vida de este adulto que aprende a reprimir lo que siente, que aprende a no mostrar lo que realmente siente o piensa. Bueno, ¿cuál sería otra de las características de una dinámica de familia narcisista? En general, se desalientan las cercanías entre los hermanos. Y esto es algo muy habitual, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos son íntimos? ¿Qué pasa cuando los hijos son unidos, cuando se genera un vínculo solo entre ellos dos? Es hermoso. Para un padre con salud mental, para un padre equilibrado, no hay nada más bello que ver cuando sus hijos se quieren, son unidos, hay intimidad, hay complicidad. Pero cuando los hijos son íntimos y se dan apoyo emocional, también se pueden aliar. Y se pueden aliar en general en contra de esta figura de poder, que es la que representa este padre o esta madre narcisista. Entonces, es por eso que algo así es algo que tratan de evitar también estos padres, ¿sí? Y desalientan estas cercanías. Como por ejemplo, una forma muy sutil es que
Cuando una madre se expresa de un hijo, al otro hijo lo hace o hablando mal de su hermano, o criticando a su hermano, o mostrándole al hijo que lo que está haciendo este hermano o esta hermana, cuánto me duele a mí como mamá, o qué mal que me hace esto que me dice tu hermano. Entonces, todos esos son comentarios que van poniendo en contra uno del otro, ¿no? Los van poniendo en contra poco a poco. Y es muy sutil, es muy, diría, hasta subjetivo, porque un niño no puede percibir eso como que se está alejando de su hermano, pero se va sembrando esa semillita. Y muchas veces llegamos a una vida adulto como hermanos o como hermanas y no entendemos por qué a veces no somos tan unidas como quisiéramos con mi hermano o con mi hermana. Y quizás uno de los motivos fue este, porque papá o mamá fue transmitiendo inconscientemente esa queja, ese enojo de ellos con nosotros, ¿no? A través de nosotros como hijos. Yo sé que mientras digo alguna de estas características puede que te estés diciendo, uy, yo conozco esta dinámica, esto me pasó, o quizás esta dinámica es la de un amigo, una amiga, un familiar. Bueno, hay muchas de estas dinámicas, ¿no? Y otra de las características que puede llegar a suceder es la crítica. Criticar constantemente a los demás. Entonces, a veces la crítica, el chismear, decimos entre comillas, ¿no? El hablar mal de las otras personas a sus espaldas, muchas veces es de forma indiscriminada en estos padres narcisistas. Y a veces hasta lo hacen de sus propios hijos, ¿no? Critican a sus propios hijos a sus espaldas hablándoles a otras personas, ya sea a sus propios hijos, como decíamos recién, o a otras personas. Y fíjense, junto con esto viene la envidia. La envidia es una de las características de un padre o una madre narcisista, de una persona narcisista en general, porque el narcisista tiene una necesidad insaciable de sentirse superior a los demás. Y cuando un hijo nota este sentimiento, no solo es una gran incomodidad, ¿no? Es algo que el hijo percibe y puede percibir que eso no es adecuado y puede hasta sentirse culpable por este sentimiento que está percibiendo de sus padres. E inclusive sentir mucha vergüenza porque se da cuenta, puede llegar a percibir de que eso no es apropiado o que hace daño o que no está bueno. Bueno, en general pasa eso, ¿no? En algunos hijos reaccionan ante esta envidia, otros hijos no. Más adelante vamos a ver algunas de las características que cumplen los hijos en una familia narcisista, pero ahora nos estamos abocando por estas características. Y otro punto, ¿no? Otra característica, otro detalle que puede llegar a tener una familia narcisista es el ambiente caótico que se vive en la familia, la inestabilidad emocional que rige, ¿sí? Y esto puede deberse a que el padre o la madre narcisista proyecta todo fuera, todo aquello que ellos no pueden reconocer en sí mismos. Todas las personas proyectamos, ¿sí? Pero cuando hay un exceso, y generalmente hablamos de este tipo de padres, ¿no? Si este padre narcisista se enoja, si algo le molesta, no puede hacer una lectura propia, no puede hacer una introspección. Entonces, ¿qué hace? Arroja todo fuera, se las agarra con su hijo, se enoja con su hijo, los castiga, puede quizás hasta golpearlos por algo que le pasan a ellos, pero que descarga sobre sus hijos. Entonces, también es una forma de proyectar en los hijos, pero también este enojo o esta ira que no puede controlar el padre puede ser una forma de controlar, ¿no? Porque fíjense, como este padre no puede controlar su propio enojo, como no puede reconocer su propia ira o el mal comportamiento que pudo haber tenido, porque no va a pedir disculpa, no va a hacer un mea culpa, no va a hacer una introspección al respecto. ¿Qué pasa? Cuando pasan estas cosas puede llegar hasta redoblar la apuesta, ¿sí? Y cada vez escalar más, hasta que, bueno, la otra persona se eche para atrás. Y nunca va a lograr poder reconocer que a lo mejor tuvo gran parte de la responsabilidad de algo que haya sucedido, ¿sí? Entonces, un hijo que crece en este ambiente, crece avasallado por estas rabietas, por estos enojos de los padres. Entonces, crece sin tener una voz propia, porque claro,
nunca va a poder lograr esto, ¿no? Que este padre reconozca, que haga una introspección. Entonces aprende a ser callado este hijo, aprende a no ser oído, aprende a no ser visto, aprende a, bueno, que las cosas pasen porque igual nada va a cambiar, todo va a seguir siendo de la misma forma. Entonces, esta es una de las características principales también, ¿no? El narcisista siempre tiene el control, porque tiene un estilo de crianza autoritario, un estilo de crianza demandante. Entonces, lo más crucial es que cuando un hijo crece en este ambiente, gasta mucha energía por querer intentar contentar a los padres. Y en ese deseo y en ese poner tanta energía, se va perdiendo a sí mismo. Por eso decimos que estos hijos de padres narcisistas están con un sentido de la identidad un poco alterado, ¿no? Como no tienen su propio sentido de identidad. Pero bueno, estos son algunos de los aspectos de las dinámicas disfuncionales en una familia narcisista. Ahora quiero ahondar, ¿no? Quiero ahondar un poco más en una de las características y en los patrones, que es algo muy típico en las familias narcisistas y es la comunicación distorsionada. ¿Qué es la comunicación distorsionada? Estos son tipos de patrones de comunicación en los que se dan en general, como yo lo dije alguna vez en alguna historia o en algún reel, triangulaciones. Hay varios tipos de triangulaciones, pero bueno, estas triangulaciones dan lugar a formas indirectas de comunicarse, ¿sí? Porque siempre se usa un intermediario para que se transmita una información, ¿sí? Un narcisista en general no quiere una comunicación clara, no puede tener una comunicación clara y honesta, cara a cara, frente a frente con la persona a la que le quiere decir algo que le molesta, que le enoja, lo que fuese. ¿Por qué? Porque esto, fíjense, cuando uno tiene una conversación de ese tipo, ¿a qué lleva? A tener que indagar en la charla, a tener que quizás hasta tener un conflicto por lo que uno va a decir, a permitir un pensamiento crítico de la otra persona, un pensamiento crítico de la persona que esté hablando. En este tipo de charlas cara a cara se pueden detectar falsedades, se pueden detectar mentiras, se pueden detectar exageraciones. O sea, se puede exponer a la persona narcisista. Entonces, una persona narcisista nunca va a querer tener una charla directa, face to face. Siempre va a haber una triangulación. Entonces, vamos a describir un poco cómo esto puede causar ansiedad en muchos de los hijos, ¿sí? En estas triangulaciones. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de las triangulaciones? Pero bueno, antes reflexionemos un poquito más de lo que ya venimos reflexionando. Dijimos que una comunicación sana es abierta, es relajada, es recíproca, es respetuosa. ¿Qué implica eso? Implica una escucha activa, implica reflexionar en lo que estamos hablando, implica reconocer las emociones del otro, porque cuando yo estoy hablando, esto por supuesto va a generar una reactividad en el otro. Entonces, en una relación sana, debemos estar cómodos con quienes somos nosotros mismos y poder expresarnos de una forma auténtica, ¿sí? Pero bueno, esto es cuando nos referimos a un ambiente sano, ¿no? Cuando hay un tono o intervenciones amables, cuando la conversación es directa, sincera, honesta. Pero las diferentes formas de comunicaciones distorsionadas que ocurren en las dinámicas de estas familias narcisistas pueden ser de diferente tipo, ¿no? Cada familia puede adoptar diferentes formas de triangulaciones, pero el común denominador de esta forma de comunicarse es la deshonestidad, ¿sí? No hay honestidad en este tipo de comunicación. Y una de las triangulaciones, por ejemplo, entre madre, padre e hijo, es la más habitual. Y fíjense, puede llegar a ser hasta una de las más patológicas, les diría yo. En muchas ocasiones, los hijos son lo que los padres utilizan para poder proyectar, ¿no? Para poder canalizar sus propias sombras, sus propios conflictos. Es decir, todo aquello que ellos
no pueden exponer frente al otro, no pueden exponer frente a su pareja. Entonces son los hijos los que en particular tienen o pasan a ser estos chivos expiatorios, ¿no? Que es uno de los roles que puede llegar a ocupar uno de los hijos o varios de los hijos en distintos momentos, ¿sí? Estos hijos están dentro de esta triangulación. ¿Por qué? Simplemente porque los padres no saben gestionarse de forma adulta entre ellos. Por eso necesitan este hijo en el medio. No pueden hablar entre ellos cara a cara de una forma adulta, de una forma abierta, de una forma honesta. Entonces, puede tener muchos resultados este tipo de comunicación. Por ejemplo, una madre puede llegar a idealizar a un hijo varón, ¿sí? Porque está enojada con su pareja, porque está enojada con el padre. ¿Y qué pasa? Se agarra de este hijo porque no sabe, fíjense, idealiza a este hijo y no puede gestionar sus propias carencias en la pareja, ¿sí? No puede gestionar las carencias que tiene en su propia relación. Entonces es una forma pasiva-agresiva de molestar a la pareja, tomar a su hijo como una pareja simbólica para ella, a su hijo o a su hija, en el caso que hablemos de un padre. O puede pasar también que una madre esté tan enojada con su propia pareja que se las agarre con el hijo. Porque claro, otra vez, no enfrenta a quien tiene que enfrentar. Entonces descarga toda su ira, todo su enojo con este hijo o esta hija. Y fíjense, cuando este hijo o esta hija, que es idealizada y pasa a ser esta pareja simbólica, ¿no? De esta madre o este padre, estos hijos y estas hijas empiezan a ocupar un rol en ese vínculo, en esa triangulación, que es estar en el medio de mamá y papá. ¿Para qué? Para que haya armonía, para que ellos se lleven bien, para que ellos se encargan de comunicar lo que mamá le quiere decir a papá, de decirle lo que realmente le quiere decir, pero de una forma más aliviada o más adornada. Entonces, están ocupando un rol que no les corresponde cuando hacen eso estos hijos. Pasan a ser víctimas de esta circunstancia, de esta mala gestión de los padres, de la poca madurez o de la no madurez de estos padres. Justamente una relación sana entre un padre y un hijo es una en la que el hijo sí puede ser liberado de esta triangulación, en la que el hijo sí puede elegir si se quiere ir de casa, si se quiere ir al mundo, si quiere tener otro tipo de forma de relacionarse con sus padres. Pero justamente cuando pasa esto, esta triangulación madre, padre, hijo, este tipo de triangulación son las carencias que existen en la relación de los padres. Y el hijo puede pasarse la vida tratando de vehiculizar ese tipo de vínculo. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es cómo afecta esto a los hijos, ¿no? A los hijos, a la hija, a quien le toque ocupar ese rol. Porque presten atención, esto suele ser en general uno de los grandes bloqueos que impiden que la persona pueda desarrollarse personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué esto genera un bloqueo? Piensen una cosa, si hay un hijo que está en el medio, hay una codependencia tanto del padre para con el hijo y tanto del hijo para con el padre, porque este hijo va a ocupar un rol que va a ser conciliador. Y cuando un hijo solo se puede definir como conciliador de estas partes, ¿sí? Solamente puede centrarse en ese error. ¿Qué pasa cuando solamente se centra entre querer conseguir la reconciliación o la conciliación entre mamá y papá? Poco a poco abandona su propia identidad, poco a poco abandona sus propias necesidades, de ver sus propias necesidades y sus propios sentimientos. Y eso es algo de lo más perturbador, ¿sí? Eso es el origen del bloqueo. Porque si yo, por ejemplo, soy hija de mamá y papá narcisista y mi mayor preocupación es salvar mi hogar de origen o que mamá y papá se lleven bien, nunca voy a poder construir mi propio hogar. Eso es imposible porque mi foco va a estar puesto en mi familia de origen.
Y eso me va a quitar esa energía que hablábamos, ¿no? Una energía en querer contentar a papá y mamá, esa energía en que mamá y papá se lleven bien. Por lo tanto, la energía no va a estar puesta donde corresponde, que es en mi familia, en mi pareja, en mis hijos. Es imposible y eso va causando bloqueos, trastornos, conflictos en mi pareja, conflicto con mis hijos, conflictos en mi vida personal. Entonces, es así como poco a poco un hijo no solo pasa de ser el chivo expiatorio de los padres, sino que también puede generarte bloqueos en tu vida. Simplemente piensa en una cosa. Una conversación sana implica eso, hablar cara a cara, en no tener esta comunicación indirecta. Entonces, una comunicación indirecta, esta incapacidad de hablar frente a frente con quien sí corresponde, también puede llevar a otro tipo de conflictos, ¿sí? ¿Qué pasa? Es verdad, cuesta hablar a veces directamente, muchas veces cuesta decir las cosas cara a cara, ¿sí? Pero cuando esto no ocurre, el mensaje, cuando llega a quien realmente tiene que llegar, llega de una forma distorsionada. Es como un gran teléfono descompuesto. Es una forma retorcida, es una forma que no es clara, que es deshonesta. Entonces no va a tener buenos resultados, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué un miembro de la familia usaría esta triangulación para poder comunicarse? Piénsenlo. O fíjense, una persona que dijimos que es narcisista no puede conectar directamente con sus estados emocionales auténticos, ¿sí? Ya sea porque los evade, porque le enseñaron a no reconocerlos, porque aprendió a que si expresa lo que siente va a derivar en un conflicto, en una pelea. Entonces, para esta persona es más fácil comunicarse por medio de otro, ¿sí? A través de un tercero. Pero tenemos que tomar conciencia, debemos tomar conciencia que esta comunicación es una forma pasivo-agresiva, ¿sí? Que puede llegar a lastimar muchas veces, que puede hacerlo de una forma directa o una forma indirecta. Y cuando un miembro de esta familia, cualquiera sea, está enojado con el otro o tiene algo para decir, no resuelve nada si no habla de frente a frente, no resuelve nada cuando no decimos las cosas de una forma honesta. Entonces, cuando eso no ocurre, hay desconfianza en el sistema familiar, hay cosas no dichas, hay cosas que se dicen a las espaldas. Todo eso genera un clima, una atmósfera de inseguridad, una atmósfera que se carga de tensión. Piensen ustedes, si no vienen de una familia narcisista, si no les pasó de estar sentados a la mesa y no hablar de estas cosas, no se dicen, o hay cosas que nos, como que hay un mensaje no dicho, ¿no? Una información tácita y una atmósfera cargada de tensión, ¿sí? Seguramente estás pensando en algo, ¿no? En alguien que haya vivido este tipo de vínculos. Seguramente quizás estés pensando en vos cuando te digo esto, o te estás viendo en una escena en tu vida. Y te digo, este tipo de dinámica simplemente te está mostrando cuál es el aprendizaje inconsciente que tenés que rescatar, ¿sí? ¿Cuál es el patrón que quizás estás repitiendo y no te das cuenta? ¿Hasta qué punto no nos damos cuenta y tomar conciencia es la única posibilidad de permitirnos elegir diferente, de decidir cambiar, ¿sí? Desde la bioneuroemoción, desde la gestión emocional, queremos comprender todos estos patrones familiares, estas dinámicas que se dan en tu casa y comprender que quizás pueden llegar a tener raíces más profundas de las que vos te puedas imaginar. Vos las estás viviendo ahora, pero seguramente esta dinámica tiene una raíz más profunda que no solo tenga que ver con la educación que recibieron tus padres, sino quizás con la de tu abuela, con la de tu abuelo. Muchas veces las heridas que vos vivís son un reflejo de lo que sufrió o de las heridas que sufrieron otros en tu clan, en tu árbol genealógico. Entonces, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tu mamá o tu papá también creció sintiéndose invisible como te sentiste vos. También le tocó vivir una familia narcisista y no pudo sanar su propia herida. Entonces,
las proyectaron en vos. Y te digo algo que suelo decir, ¿no? La herida no desaparece, la herida siempre va a estar, pero que ellos no hayan podido sanar, en este caso, es porque no han podido mirar su propia herida, no han podido reconciliarse internamente con ellos, no han podido saber dónde estaba ese dolor, qué era lo que había que trabajar. Entonces lo siguieron arrastrando y no hicieron un trabajo personal, no pudieron, no tuvieron los recursos, no lo sé, pero te toca a vos poder hacerlo, ¿sí? Vos sí podés hacerlo si te animás. ¿A qué? Hacer algo que ellos no hicieron, que es mirar su herida, reconocer tu herida. ¿Cuál es tu herida de una familia narcisista? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu trauma? ¿Sí? ¿Qué es lo que te hiere? Bueno, empezar aceptando que hay un dolor por haber sido hijo o hija de una familia narcisista. Hay un sentido de identidad que no pudiste desarrollar, hay una falta de autoestima, hay una inseguridad, hay una falta de confianza en vos misma que te impide salir al mundo y lograr lo que realmente deseas. Un trabajo, una familia, una pareja, una casa, no lo sé, pero es eso que te está bloqueando, ¿sí? Entonces, tus padres no pudieron, pero vos sí podés. Y aceptar no significa tener que justificar a la persona que te dañó, ¿sí? O el daño que te hicieron, pero sí ver en qué punto vos no estás pudiendo ver tu propio dolor, tu propia herida. Y cuando haces eso, fíjate, quizás estás siendo igual que este padre o esta madre narcisista. Estás siendo igual que estos padres fueron con vos, que no te pudieron ver. Vos no te estás pudiendo ver a vos misma y no estás aceptando tu dolor. Estás siendo también poco empático con tu propio estado emocional. Estás siendo incapaz de reconocer y conectar con tu dolor. Entonces, no solo estás haciendo eso, sino que también corres el riesgo de, por no conectar con eso, caer en el mismo patrón. Y quizás o entrar en una relación con una pareja narcisista o ser vos y formar una familia narcisista sin darte cuenta y repetir. Porque fíjate, el inconsciente no distingue, el inconsciente es inocente, no distingue de algo bueno a malo, simplemente repite lo conocido, lo que fue familiarmente conocido para vos, porque eso para vos, por tóxico, por disfuncional que fue, es seguir buscar o seguir estando en casa, ¿no? Seguir buscando ser querido, seguir buscando dar cuidado, seguir buscando volver a estar en ese lugar que para vos es tu casa. Lo que pasa es que tu casa fue narcisista, entonces seguís buscando eso en diferentes vínculos, en diferentes relaciones y no te das cuenta, es totalmente inconsciente. Entonces, ese es el mayor trabajo. Jung dijo, a lo que te resistís es persistís y todo aquello que permanece en nuestro inconsciente, si no lo hacemos consciente, lo terminamos llamando destino. Bueno, el secreto es eso, hacerlo consciente. Entonces, así no perpetuar esta dinámica narcisista, poder romper esa lealtad, ¿sí? Porque perpetuarla es eso, tener una lealtad totalmente inconsciente. Y la gestión emocional o el trabajo es justamente eso, hacerlo consciente y también trabajar en eso que pudimos concientizar. Por eso, esa es la clave, tomar conciencia de cuál fue tu dinámica, de cuál fue tu herida, de cuál fue tu dolor. ¿Para qué? Para que puedas elegir quién querés ser vos, cómo querés vivir tu vida. ¿Querés repetir patrones? ¿Querés elegir diferente? Bueno, estás a tiempo. Cuando reconoces el patrón, o cuando reconoces tu patrón, podés elegir diferente, podés empezar a cuestionarlo, podés ver cuál es lo que realmente querés y ahí es donde empieza tu libertad emocional. Ahí empieza el camino que vos querés hacer, tu camino nuevo, no uno zanjado por alguien anteriormente, sino el que vos decidas. Entonces, para recapitular, vamos a ver qué recursos podemos tener si te tocó estar en una dinámica narcisista en tu familia. Fíjate cuál es el patrón que pudiste reconocer en alguno de estos tips que enuncié. Y recordá que no se trata de buscar culpables, ¿no? Sino de entender de dónde viene ese comportamiento, ¿sí? Para poder resignificarlo, para poder transformarlo. En reconocer ese patrón, pero no te culpes y no culpes. No
no se trata de eso. Reconocer más bien tus emociones, qué es lo que te pasa, dónde es que está tu herida, dónde te salta ese brote. Porque eso es algo que sí podés reconocer cuando encontrás una dinámica familiar en otros contextos y de repente algo estalla dentro de tuyo. Bueno, dale caso o dale curso a esa emoción. ¿Dónde sentís la herida más fuerte? Anotala a esa emoción, permitítela sentir, ponle nombre si querés, para saber, bueno, ahí no quiero volver, en ese lugar no quiero volver a estar. Aprendí a poner límites, límites con amor, límites no desde el castigo o del resentimiento hacia la persona que te hizo daño, sino aprender a respetarte a vos misma, aprender a verte a vos misma, hacerte empática con tus propios estados emocionales y de esa forma enseñarles a los demás qué es lo que querés para vos. Y así las personas que se acerquen o no, se acercarán sabiendo qué es lo que vos deseas. Reconectar con eso, con lo que es tu propio valor, con tu propia valía. Y recordá que tu propio valor no depende de agradar a los demás, no depende de hacer cosas para que los demás te quieran. No pasa por ahí. No es por ahí, ¿sí? Sino con quién quiero ser yo, con quién quiero estar, qué es lo que me hace bien. Pensá en eso cuando te encuentres en ese lugar. Y agradecé lo aprendido, agradecé lo vivido hasta acá. Reconoce que esta experiencia te viene a mostrar algo que es lo que tenés que sanar. Que si se vuelve a repetir esta experiencia, bueno, falta trabajo. El trabajo a veces nos puede llevar toda una vida, pero cada vez va a ser menos y cada vez va a ser menos doloroso si sabes prestarle atención a ese instinto que está dentro tuyo, a ese estado interno que está dentro tuyo. Dale valor, míralo. Hace eso que no pudieron hacer con vos, que es tener empatía, ¿sí? Recordá que reconocer y hacer conciencia, esto es lo que te va a liberar, ¿no? Te va a liberar a vos y te va a poder abrir el camino no solo a tu vida, sino a generaciones venideras cuando tengas tu propia familia o para con tus propios hijos. Si te sentiste identificado, si reconociste alguna de estas dinámicas de las que conté, que hay muchas más, pero bueno, estas son algunas de las que dije ahora, bueno, compartí este contenido, dale un clic, ponele me gusta, compartilo, porque recordá que todo lo que vos compartís siempre, siempre, siempre va a venir multiplicado. En todo, más si lo das con amor, más si lo das con sinceridad. Y suscríbete, te invito a que te suscribas a este canal, porque así puedes seguir creciendo y podemos seguir compartiendo todos estos contenidos que tanto me interesan que te lleguen y tanto me gustaría que puedas ponerlo en valor para tu vida. Te mando un saludo, espero verte en los próximos videos y bueno, nos estamos viendo.